Bueno, pues agradecerles a los asistentes tanto de manera virtual como presencial. Hoy tendremos dos presentaciones, la doctora María Robles y la maestra Susana Vázquez, que, bueno, a través de sus presentaciones nos llevarán una reflexión sobre los dilemas o las contradicciones que hay alrededor de la explotación del litio desde una dimensión económica, tecnológica, ambiental y social, ¿no? Cabe decir que el tema es muy pertinente, dado que en el 2022, a través del decreto presidencial, se definió el litio como un bien nacional, que a la par coincidió con la creación de una empresa pública conocida como Litio MX o Litiomex, donde en algún sentido, desde un enfoque discursivo o neoextractivismo, se ha planteado como un modelo de desarrollo, ¿no? Para el país. En este sentido, también el tema toma mucha pertinencia, dado que, como conocemos, hay una reestructuración en las cadenas y flujos comerciales a nivel mundial, ¿no? Y el famoso nearshoring plantea precisamente una agrupación, una integración del bloque norteamericano, donde precisamente el litio juega un papel fundamental en la producción de automóviles, la extracción de materias primas, pero precisamente como esta configuración del mercado implica un conjunto de problemáticas, ¿no? Es decir, el litio, si bien es cierto, es una materia prima estratégica en la transición energética, también tiene dilemas de carácter ambiental a través del acaparamiento y escasez de agua, las implicaciones ambientales que implica el proceso de extracción y bueno, también se tratará un poco sobre los mitos y las realidades del rol del Estado en la construcción material y simbólica de este recurso, ¿no? Es decir, se ha vendido como un elemento de desarrollo nacional, sin embargo, en los territorios tiene efectos muy complicados. Y bueno, a final de cuentas, las autoras nos llevarán, las presentadoras nos llevarán a una conclusión de cómo se inscribe América Latina en la transición energética, ¿no? Alrededor de estas materias primas. Pues no me quiero alargar más, le cedemos la palabra a la doctora Robles. Muchas gracias. No sé Hola, si buenas tardes. un momentito, Muy bien, Josué, sí. solamente para presentar a la doctora Rosario Robles. Eh, Bien, pues, igualmente buenas tardes a todas y todos y gracias por seguir la transmisión a través del Facebook en vivo, el canal del CIESAS. Eh, como señalaba Josué, escucharemos dos conferencias muy interesantes ligadas a la extracción del litio. La primera conferencia se titula Demanda Internacional de Minerales y Cadenas de Valor, el litio, posibilidad de desarrollo o una construcción social. Esta conferencia está a cargo de la doctora María del Rosario Fátima Robles. La doctora Robles es profesora investigadora de la Universidad Estatal de Sonora. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y un postdoctorado en la Universidad de Sonora. Ella también es maestra en Administración de Empresas, licenciada en Contador Público, responsable del cuerpo académico, procesos de integración económica y sociedad, que actualmente está en consolidación y es reconocido por PRODEP. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, también cuenta con perfil deseable de PRODEP y pues en su historial académico ha dirigido varios proyectos de investigación y sus principales líneas de estudio son la minería, actores y territorio. Bueno, ahora sí vamos a darle la palabra a la doctora y le agradezco mucho que haya aceptado participar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Pues esta tarde, en estos minutos que tenemos, vamos a ver el tema que es demanda internacional de minerales y cadenas de valor. Y vamos a tratar de responder entre grupal si el litio es una posibilidad de desarrollo, como han sido ahorita el presentador lo señalaba, pues básicamente han sido algunos de los argumentos que se plantean desde que el litio se puso, digamos, en la esfera pública privada en México a partir de la reforma
a la ley, bueno, primeramente es el decreto por el que se nacionalizaba el litio y después viene la reforma a la ley minera el 8 de mayo del 23 y en medio de eso estuvo la llamada, digamos, la zona de reserva de litio que precisamente en Sonora y comprende alrededor de 7 municipios. Pues entre algunos de los aspectos que queremos señalar es que el capital siempre va a encontrar las formas de adaptarse a los retos provocados por el avance de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En ese reto, podemos decir, provoca transformaciones industriales, científicos y lo que se ha llamado esto transición energética. Actualmente, derivado precisamente de estas necesidades del capital, está derivado el cambio del uso de combustibles fósiles por nuevas fuentes de energía, que es la eléctrica, la eólica, la solar, y se descubren en este proceso de transformación nuevos usos para recursos naturales que ya existían, pero quizás su uso estaba restringido a otras actividades, ocasionando con ello recomposiciones en el capital y el interés de las grandes potencias que buscan asegurar precisamente estos nuevos minerales, estos nuevos recursos o materias primas que ellos han considerado precisamente para la transformación energética como críticos o estratégicos. Una de las preguntas, digamos, en la transformación energética, una de las almacenar energía en un tamaño y peso reducido y a lo que señalan bajo costo. En este sentido, un elemento que en la actualidad da respuesta a un interrogante formulada por décadas en la industria automotriz y nuclear la respuesta es el litio. Por sus propiedades físicas y químicas es clave para almacenar energía que requieren las baterías de litio indispensables en esa transición energética de la industria. En este tiempo que vamos a estar, la estructura de la exposición es precisamente la siguiente, ¿no? Vamos a reflexionar acerca de cómo del consenso de Washington, cómo se transitó a lo que algunos investigadores han llamado el consenso de los commodities. Si estamos en una transición ecosocial o una transición energética. Analizaremos precisamente en esa transición energética, por así decirlo, cómo ha variado en los últimos años la oferta y la demanda de un mineral. Son otros, pero nosotros son algunos más, pero nosotros nos vamos a enfocar en el litio. Y precisamente en esa transformación, en esa transición, la geopolítica y su impacto en el desarrollo, y para concluir en lo que hemos llamado la construcción social del litio en México. Entonces, al inicio hablábamos de que estamos en una transición y entonces algunos han llamado a precisamente esa transición como que pasamos del consenso de Washington al consenso de los commodities. Este consenso, esto ha puesto en duda el modelo de crecimiento ilimitado, el progreso y el desarrollo en el cual era el discurso de gobiernos en los últimos 40 años. Y pasamos de lo que se había propuesto, una transición socioecológica como eje central. Sin embargo, ahorita no es una transición socioecológica, eso se ha reducido a una transición energética de los llamados países ricos o los que ahorita en este momento están comandando esa transición, que es precisamente China, Estados Unidos y Europa. De tal manera que a ese movimiento que estamos en este momento transitando, se le ha llamado extractivismo verde o colonialismo energético por la configuración y las formas que toma. Y consiste en la apropiación de materias primas, bienes naturales y mano de obra
que se considera que más que proteger al planeta, contribuye a destruirlo, profundizando las desigualdades existentes, exacerbando la explotación de los bienes naturales y perpetuando el modelo de comodificación. Vamos a ver, ahorita nos plantean que en esa transición energética, desfosilizando, vamos a contribuir precisamente a mejorar el ambiente y contribuir a la disminución de los efectos del cambio climático. Pero vamos a ver, ¿cuánto mineral requiere un auto eléctrico? Uno pequeño, no uno grande. Es 8 kilogramos de litio, 35 kilogramos de níquel, 20 kilogramos de manganeso, 14 kilogramos de cobalto y hasta 94 kilogramos de cobre. Y para entonces, estos nuevos minerales requieren precisamente su extracción y algunos han señalado que para que los países ricos puedan descarbonizar sus indispensables vehículos privados, será necesario precisamente secar esos salares que se encuentran en Australia, en Chile, en Argentina, en Bolivia, volar las montañas, inyectar sustancias de las reservas y disolver miles de toneladas de roca, todo a mayor gloria de este consumo. Si podemos observar en esta gráfica de estadística en el cual vemos cómo se ha incrementado en el mundo la demanda de automóviles eléctricos para llegar en el 2022 cercano a los 20,000 kilómetros. Entonces, vamos a hablar, antes de avanzar, quisiéramos hablar del litio. El litio, de acuerdo tiene propiedades físicas y químicas de carácter singular, lo que lo han convertido en un elemento clave en numerosas aplicaciones, algunas de ellas de alto nivel tecnológico. ¿Por qué? Porque es el más liviano de todos los metales, de todos los elementos sólidos, lo que junto con su alto potencial electroquímico lo convierte en un componente preferido de las baterías recargables de alta densidad energética y su bajo peso específico. La demanda mundial de litio se ha transformado en los últimos 2 años. En el 2015 su uso era principalmente industrial en un 65% y para baterías en un 35%. Si lo vemos en el 2019, el uso industrial ha disminuido y para baterías se ha incrementado. ¿Cuáles son? El mercado del litio era dominado por aplicaciones industriales, a las cuales han perdido participación y han crecido más lento, pero no disminuyen. Además de la demanda para automóviles eléctricos, aparatos electrónicos portátiles, también se ha señalado que para las redes y la comunicación ha cambiado, hay esta demanda de litio, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, un automóvil convencional pues requiere precisamente de cobre y de manganeso y de otros minerales. Sin embargo, aquí vemos la demanda del automóvil eléctrico que requiere cobre, litio, níquel, manganeso, cobalto, grafito, tierras raras, zinc y otras minerales. Y aquí vemos cómo el crecimiento relativo de la demanda de minerales. El escenario de las políticas actuales, digamos en el litio, en un 13%. Sin embargo, si transitamos hacia las políticas declaradas para el desarrollo sostenible, esta demanda se incrementa en un 42%. Lo mismo tenemos para el grafito, el cobalto, el níquel, el manganeso, elementos de tierras raras, molibdeno y otras. Es decir, vemos que ante esa transición energética, la demanda de estos minerales que se ubican principalmente en América Latina y Australia, pues su demanda se incrementa y además son más otros minerales que hasta hace poco no estaban, digamos, en esta ecuación del desarrollo de capital. Entonces, aquí por otra parte, ya
vimos la demanda, vamos a ver la oferta de litio. ¿Quiénes están ofertando el litio? Pues básicamente tenemos China, que se convierte en el segundo productor de litio. También tenemos Australia, que concentra el 44%, China el 20%, Chile el 15%, Argentina el 12% y América del Norte y otros entre el 5 y el 4%. Ahora bien, algunos señalan y se hacen la pregunta, bueno, ¿dónde está el litio? Pues principalmente en el triángulo de litio entre Chile, Argentina y Bolivia, pero también en Australia. Fuera del triángulo de litio, al 2021 solo existen 2 proyectos en operación extractivas de litio que están en Brasil y están en Roca. Vemos que el litio se encuentra principalmente, digamos, en 3. Es lo que es en salmuera, que es principalmente en el triángulo de litio, pero Australia lo encontramos precisamente en Roca y también en Brasil. En estos precisamente, aparte de los proyectos operativos que ya están operando, existen 3 en Brasil, 1 probable y 2 a nivel especulativo, y el de México, que lo ponen como probable, ¿no? Y estos son en roca, pero el de México no es específicamente en roca. El de México es en arcilla. Y precisamente por esa composición en arcilla y porque el litio tiene para producir energía, tiene un carácter territorial que tiene que ver con las características del territorio donde se ubica. El litio en arcilla que se encuentra en México y también en Reno, Nevada y en algunas otras partes, requiere tecnologías y procesos especiales que hasta ahorita son los que dañan más al medio ambiente, pero también son los más costosos. Para el 2030 se estima que la mayoría de la producción adicional mundial será a partir de roca. Y precisamente la roca se encuentra en Australia y se espera un aumento rápido de la oferta de litio proveniente de roca. Aquí tenemos los países del triángulo de litio. Chile es un actor clave en el mercado de litio, solo tiene una fuente de producción que es el Salar de Atacama y hay varias limitantes para nuevas operaciones en salmuera, que es obstáculos, los regulatorios, el mayor escrutinio en los altos volúmenes de agua que requiere, las operaciones en salmuera y el agotamiento de los acuíferos que básicamente son algunas de las cuestiones que a los pueblos originarios, sobre todo en el Salar de Atacama, ya hay algunos movimientos sociales respecto a estas cuestiones. Y en Chile se espera un aumento de la oferta a mediano plazo, pero va a ser más lenta. En Argentina produce solo litio en salmuera y en Bolivia, país con grandes recursos de litio en salmuera y reconocido a nivel mundial, pero la producción no ha sido relevante y destaca el proyecto del Salar de Uyuni, y la incertidumbre en la concreción de proyectos de extracción de litio. Y no ha sido relevante porque Bolivia señala que el litio es precisamente que es el Estado el que va a intervenir en las diferentes cadenas de producción. Entonces, hasta ahorita es digamos, las obstáculos que existen básicamente por el carácter de litio, el cual el Estado participa en las diferentes cadenas de valor. Entonces vamos a hablar de la cadena de valor. La cadena de valor de litio consta de estos 5 elementos, de la materia prima, luego pasa a la preparación de precursores, sintetización de cátodos, producción de batería y el ensamblaje. Si vemos aquí los eslabones de la cadena de valor, vamos a ver lo que es la producción de litio, la minería. Vemos que encontramos a Argentina, encontramos a Australia, a Chile, a China y otros países. Cuando pasamos al siguiente eslabón de la cadena de valor, encontramos que participa Chile en el 11% de refinamiento. Sin embargo, ya China es el que está refinando el litio. Y luego los electroquímicos encontramos otros actores como China, Corea del Sur, Japón
y otros países, las celdas China, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Y el ensamblaje de baterías son otros actores. De tal manera que los países de América Latina y Australia son solamente productores de materia prima. Ahora bien, cuando hablamos, decimos China, y es un asunto que es importante señalar, Estados Unidos, en realidad Ganfeng y algunas de las principales empresas que están, digamos, impulsando esta transición energética son tienen participación económica, participación, digamos, de capital en diferentes países, de tal manera que si hablamos de Australia, realmente estamos hablando de una participación de una empresa china, Ganfeng, en Australia. Y si hablamos en México, estamos hablando de una participación de una empresa en China, Ganfeng, en México. Y entonces aquí podemos ver también las empresas. Tesla, si observamos, tiene el control de toda la cadena de valor. Y aquí podemos ver básicamente los principales actores de la cadena de valor, pero ya viéndolas como empresas con ese capital que invierten en diferentes, digamos, en diferentes empresas a nivel mundial, un capital global. Y por lo tanto, es importante ver la geopolítica de litio y su impacto en el desarrollo. Tenemos actualmente que por la guerra de Rusia y Ucrania hay un incremento de combustible, un incremento en el costo de los combustibles fósiles. Y básicamente ahorita tenemos una crisis energética o una crisis climática, lo que frena lo que algunos han llamado en este nuevo extractivismo la globalización y está acentuando la regionalización. Sin embargo, aquí yo quisiera nada más señalar las acciones que están llevando esas, digamos, 3 actores o 4 globales en esta transición energética. La Unión Europea ha señalado que ha establecido materias primas fundamentales desde 2014, sin embargo, en el 2020 se incorpora el litio. Asimismo, como parte de esas estrategias en la Unión Europea es la creación de la Alianza de Baterías y la Alianza Europea de Materias Primas y la Ley Europea de Materias Primas que busca disminuir la dependencia de China. Estados Unidos desde hace tiempo tiene su lista de materiales críticos o estratégicos, la cual se actualiza cada 3 años. Esta lista incluye entre los 20 materiales críticos al litio. También hay una nueva ley de energía con iniciativas a favor precisamente de esa relocalización, inshoring, e incentivos fiscales, tanto para las empresas como para la compra de vehículos eléctricos. A Japón ya ha señalado la preocupación de la dependencia de las tierras raras de China y ha establecido la Organización Japonesa para los metales y la seguridad energética. En China se observa una fuerte integración vertical, fuerte participación en refinación de níquel y la, digamos, preocupación por la seguridad y el abastecimiento ha ocupado un papel importante en la agenda de estos países en la geopolítica. Ahora bien, si observamos estas acciones de los países ricos o estos 4 actores precisamente de lo que ellos han denominado la transición energética, pues básicamente lo que buscan es
establecer acciones para hacerse y cómo hacerse de esos recursos que ellos han señalado como críticos o de esos minerales que han señalado como críticos, ya están estableciendo procesos y políticas para hacerse de esos recursos que estén o no estén en su territorio, ¿no? Ahora bien, lo importante es preguntarnos entonces, ¿y los países de América Latina qué? Entonces, algunos ya hay para, digamos, se ha puesto sobre la mesa en el centro del debate de la idea que es el Estado quien debe ejercer el control de estos recursos naturales. En el caso del litio, algunos señalan que esta propuesta se debe orientar más allá de la visión de la renta económica y señalan que el litio ofrece la particularidad de ofrecer una base para articular los procesos de cambio estructural. Es decir, tenemos que entrar, señalan, a esa transición energética y tenemos que ser capaces de desarrollar esas tecnologías y el litio nos va a permitir como un elemento estratégico también, no el litio sino todos estos, pero bueno, al litio le configuran esa característica de poder engarzarnos a los cambios tecnológicos. Ahora bien, otros autores como Mazzucato señalan que menos énfasis en políticas ya aprobadas y más énfasis en el papel del Estado y el capital o cómo pueden unirse el capital y el Estado. Ahora bien, es importante lo que plantea Gudiñas. Básicamente, él habla acerca del neoextractivismo y él señala 10 tesis para ver o tratar de explicarnos las políticas que están llevando a cabo estos países de América Latina. Y una de de lo que encontramos es la tercera tesis, cuando él ya señala el extractivismo, es el Estado, que de ese papel del Estado mínimo que en el contexto del consenso de Washington se planteaba, ahora lo que se busca es que el Estado lleve a cabo un papel más activo, con intervenciones directas e indirectas. Y encontramos básicamente lo que plantea Argentina, lo que plantea Bolivia, lo que está planteando entre sí que no Chile y lo que plantea México. En su novena tesis del neoextractivismo, uno de los motores fundamentales del crecimiento económico y una contribución clave para combatir la pobreza a escala nacional es precisamente ese neoextractivismo y señalan que ese beneficio se derramará al resto de la sociedad y identificamos en esa parte del discurso precisamente el discurso en el litio en México, ¿no? Aquí vemos algunas de las políticas que están llevando a cabo estos países en América Latina y encontramos en ese contexto primeramente la reforma a la ley minera en el 2022 y la nueva ley de minería en el 2023, en el cual se declara de utilidad pública el litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos y permisos. Ahora bien, es cuando ya es la nueva ley de minería, una de las características es el artículo primero, en el cual dice, para el litio, de su proceso se va a encargar el organismo público descentralizado Litio MX y que el cual, digamos, está sectorizado a la Secretaría de Energía y lo separa el litio de todo lo demás. Para todos los demás, los otros recursos minerales, en ese artículo primero de la nueva ley, va a estar la Secretaría de Economía. Y entonces, básicamente al litio le dan ese carácter estratégico porque está sectorizado a la Secretaría de Energía. Sin embargo, si vemos las reglas de operación en el organismo público descentralizado Litio MX, podemos observar que sí puede aceptar el capital privado. Entonces vamos a llegar ya a litio en México y donde se encuentra digamos, uno de los proyectos más avanzados y mediáticos de México, es el que se encuentra en Bacadehuachi, en la sierra del estado de Sonora.
Hasta hace poco era operado por la empresa Bacanora Lithium. Sin embargo, podemos encontrar que hay ahí una ausencia. No sabemos si, porque no, si ya el Estado, digamos, quién tiene las concesiones en este momento, ¿no? En este panorama, un nuevo actor irrumpe en la geopolítica del litio, que es el Estado mexicano, mediante cambios en la ley minera el 20 de abril del 2022, en el artículo 5, y donde señala que las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado, a través precisamente del organismo público descentralizado. Yo nada más quiero, para avanzar en esto, ver, Sonora es uno de los estados, podemos decir, principales productores de oro, de cobre, de zinc, de manganeso, de grafito y de algunos otros. Sin embargo, si vemos la contribución de la minería y observamos los valores de las exportaciones de la minería, vemos que no llegan a nivel nacional la contribución de la minería ni siquiera al 2%. Para el estado de Sonora, sí, la contribución al PIB estatal es mayor, cercano al 12%. Sin embargo, la minería es de las actividades que menos contribuye al Producto Interno Bruto Nacional. Incluso la vemos debajo de la actividad económica de la consultoría. Entonces, como una de las actividades que menos contribuye, a pesar que en un proceso de 10 años la producción minera en México se ha triplicado, pero no ha tenido un impacto en el PIB. En el estado de Sonora, pues la minería, que es esta que tenemos naranja, pues sí tiene un papel importante, podemos decir que es la tercera actividad económica por debajo de la industria manufacturera y del comercio menudeo. Es la tercera actividad. Si nos vamos al discurso, voy a avanzar un poco y luego me voy a regresar. Si nos vamos al discurso en el cual colocan al litio básicamente como esa material o esa materia prima que va a traer empleo a Sonora y que va a activar la economía, y que mediante esa derrama, en primer lugar, encontramos básicamente objetivizado las tesis de Gudiñas en ese neoextractivismo, que la actividad minera básicamente se va a seguir digamos, desarrollando en las condiciones, solamente que es el Estado el que va a realizar esta actividad económica, ¿no? Y podemos verlo en el discurso ese de litio. Sin embargo, identificamos que esto en el corto plazo pues no es posible, por lo menos en ese discurso. ¿Por qué? Porque existen obstáculos internos. La política industrial en México hasta hoy es una política industrial pasiva. También hay insuficiente presupuesto para ciencia y tecnología. La normatividad, pues la ley minera es de corte extractivista. En 400 años de actividad minera ha generado pocos encadenamientos productivos, muy pocos. No es una actividad que genere encadenamientos productivos y no hay una normatividad. Estamos hablando, iniciamos con el consenso de Washington, donde es un estado, digamos, pequeño, reducido el papel del Estado, y son las grandes empresas. Entonces no ha generado pocos encadenamientos productivos. Y por otra parte, México y Sonora llegaron muy tarde a esa transformación industrial. Sin embargo, países como Argentina, Bolivia y Chile, que ya tienen cerca de 50 años, pues tampoco encontramos, digamos, en esos encadenamientos productivos distintos. ¿Por qué? Porque es el capital global el que tiene básicamente el control, y los países de América Latina siguen siendo meros proveedores de materia prima. Entonces, los obstáculos externos, pues son los capitales globales, dice Gudiñas, y que están posicionando como actores globales, los cuales tienen capacidad de agencia.
La concentración no solo de la materia prima, porque ellos concentran la materia prima, pero están concentrando la tecnología también, el desarrollo tecnológico y el saber hacer. Una alianza estratégica entre fabricante de baterías y de automóviles que requieren una cercanía. También se requiere una alta inversión para el desarrollo de capacidades tecnológicas que han realizado estos países, sobre todo los asiáticos, para alcanzar la posición que hoy ocupa. Y otra característica también yo señalo que el control de calidad en toda la cadena de valor, pues básicamente es un obstáculo para el ingreso de nuevos competidores, de tal manera que si en México por alguna razón llegáramos a desarrollar baterías de litio, pues serían para automóviles que se hicieran en México, mexicanos precisamente, por el control de calidad y que como es un obstáculo real, una barrera, digamos, no arancelaria para que entren otros nuevos competidores, ¿no? De tal manera que a este discurso lo identifico ya para ir cerrando, digamos, en tres ejes. El neoextractivismo, que configura ese discurso en el cual seguimos dependiendo de las materias primas y les configuramos la capacidad de un desarrollo y una derrama, un desarrollo económico y una derrama de conocimiento, pero básicamente es nuevo y es una economía basada en la extracción de materias primas y no le observamos ningún cambio en la participación del Estado. Sin embargo, encontramos que en México básicamente se le ha configurado al litio como lo que llaman Bourdieu un poder simbólico, porque básicamente ese litio en el discurso, la nacionalización del litio y la nueva ley de minería, que en los hechos no hay grandes cambios, pero básicamente en el discurso, por eso nosotros hablamos de lo que se le haya dado el poder simbólico y que es la capacidad detentada por esas instituciones, grupos y eventualmente agentes para imponer significaciones como válidas. Es decir, el litio nos va a posibilitar salir el desarrollo económico, la generación de empleos, la capacidad tecnológica y algunas otras cuestiones, ¿no? Ocultando condiciones de producción, ¿no? Entonces, consideramos que hay una construcción social del litio porque se observan acciones coordinadas de parte de los gobiernos para colocar al litio como parte de un discurso de expropiación. Identificamos acciones orientadas a construir un poder simbólico a partir del litio para las diferentes acciones efectuadas a partir de este mineral por actores con poder político. Cuando se habla de minería, la promesa es desarrollo económico y el trabajo viene de los diferentes actores, federales, estatales y municipales. Sin embargo, esta promesa está cada vez más alejada de la realidad de las pequeñas comunidades donde se lleva a cabo la minería. Después de casi 10 años de promesas constantes y de un discurso que viene y va acerca de los beneficios del litio para México y el estado de Sonora, pues no se ha tan generado el trabajo prometido para la población, ni se han atendido los problemas sociales y de comunicación, de salud, de educación y de todo tipo que enfrentan los municipios precisamente en la Sierra de Sonora, ¿no? Si observamos en esta construcción social, pues no es algo nuevo, ya estaba al final del gobierno de Peña y con la anterior gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, donde señalaba que iban a venir 2,000 empleos a Sonora, y es un discurso que se repite. Sin embargo, no hay acciones, ¿no? O sea, se repite básicamente, eso nos da elementos para decir que hay una construcción social de litio e identificar precisamente las características del neoextractivismo con ese discurso, pero además aderezado con ese poder simbólico que se le ha otorgado al litio en México. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Creo que sí, no me pasé de tiempo, ¿verdad? No, estamos a buen tiempo. Ah, Sí. muy bien, gracias.
Muchas gracias, Rosario, por esta excelente presentación. Les recuerdo que igual pueden ir escribiendo sus preguntas, sus comentarios para que al final de la segunda exposición abramos un espacio de intercambio con nuestras invitadas. Bien, a continuación vamos a escuchar la segunda conferencia que se titula Explotación del litio en México, interés público o extractivismo transnacional, la cual es presentada por la maestra Susana Velázquez Quesada de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, mejor conocida como REMA. Susana Velázquez es maestra en estudios latinoamericanos y licenciada en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha dedicado a la docencia a nivel universitario, impartiendo materias sobre investigación y acción comunitaria, utilizando sistemas de información geográfica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en universidades indígenas y comunitarias como la Universidad de los Pueblos del Sur, UNISUR, y el Instituto Superior Intercultural AYUC, así como en universidades en línea. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es profesora de Geografía de México desde 2017. Ha sido encargada de la administración y reestructuración del Observatorio Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y forma parte del colectivo Geocomunes, con quienes ha publicado recientemente las investigaciones Geovisualizador, alumbrar las contradicciones del sistema eléctrico mexicano, el Story Map, colonialismo de la basura plástica en México y el informe de explotación del litio que hoy se presenta. Por cierto, voy a compartir el link también en el chat por si quieren revisar el documento, que es muy interesante también. Y bueno, cedemos la palabra a la maestra Susana Velázquez. Muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo por la invitación y muchas gracias también a la doctora Rosario por la presentación, ¿no? Tan buena, tan nutrida que nos ha brindado. Déjenme compartir pantalla y me dicen si se ve bien. Y entiendo que me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho la invitación de parte de toda la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería. Nosotros somos una red que surgió hace 15 años, justamente alrededor o buscando... Ay, creo que se ve todo, ¿verdad? Bueno, déjenme tratar de... bueno, no importa. Tratando justamente de fortalecer los procesos de defensa, de los procesos organizativos comunitarios, que desde entonces ya se estaban siendo muy, muy numerosos, muy importantes en torno justamente a lo que, bueno, a la minería en México, pero a lo largo de estos años también la red ha venido trabajando, abordando, empezando a acompañar sobre todo no solamente a organizaciones afectadas por la minería directamente, sino también por otro conjunto muy diverso, heterogéneo de proyectos que operan, sin embargo, bajo la misma lógica, digamos, la misma forma de expansión que tenemos, ¿no? Con la minería. Ya, perdón. En este horizonte, pues, de nuestro quehacer, o sea, nosotros como red nos enfocamos sobre todo en el fortalecimiento de las organizaciones de base, ¿no? En sus órganos de toma de decisión, en la información que ellas y ellos tienen para poder justamente accionar frente a este conjunto de proyectos en la medida de lo posible de manera temprana, ¿no? Aunque también nos vinculamos y generamos información en torno a proyectos ya avanzados, documentación de daños, exigencia de justicia, no solamente por daños ambientales, sino también sociales, asesinatos y demás elementos que lamentablemente van acompañados de esto de lo que nosotros hemos empezado a llamar como el modelo extractivo, ¿no? En este horizonte,
una de las acciones que tenemos y que es muy importante para nosotros ir generando es esta documentación o generación de información para justamente hacer una especie de desmitificación, vamos a decir, de la minería y el discurso del desarrollo que se emplaza en torno a la minería. Y es por esa razón, ese eje de trabajo, que nosotros hemos empezado a poner atención al litio en México, ¿no? Desde que empezó a hacerse como esta especulación o boom, empezó a hablarse más de la minería, bueno, del litio en México, de esta posible como mina, ¿no?, de abundancia que empezaron a dibujar por ahí de 2019, le pusimos atención. Entonces no tanto, fíjense, por ser, bueno, desde nuestra perspectiva, ¿no?, como por el papel que tiene, si es o no un mineral estratégico, si es o no un mineral fundamental para la transición energética, sino que le pusimos sobre todo atención porque nosotros íbamos identificando que es alrededor de esta minería de litio donde se van, o hemos visto que se han ido condensando, digamos, un conjunto de rasgos o elementos que nos van dando pistas de hacia dónde, cómo ha ido avanzando el extractivismo minero en general o el extractivismo en general en el país. Es decir, el seguimiento a estos sectores, en particular al litio en México, aunque como ya nos decía la doctora Rosario, es un momento muy temprano aún en México en este extractivismo, sí nos permite entonces identificar, o eso es un poco lo que la apuesta, la hipótesis que tenemos como REMA, identificar un momento de expansión cuantitativa del extractivismo, por un lado, y nos referimos justamente a esta expansión numérica de volúmenes de extracción minera que ya el propio Banco Mundial, la CEPAL, ¿no?, como nos mostraba también la doctora, han indicado que es, digamos, que se va a redoblar, a duplicar o a multiplicar, digamos, la producción de ciertos minerales para, si queremos, como llegar a esto que ellos llaman transición energética, ¿no?, que nosotros tenemos ahí varios comentarios que hacer en torno a esto. Pero bueno, de entrada sabemos que esta minería nos está dando pistas de esta expansión cuantitativa, que también implica en esta ocasión también una expansión geográfica, es decir, no solamente como habíamos visto hasta ahora en México, la expansión o la huella geográfica de la minería no solamente se está expandiendo en función de la ampliación tecnológica, ¿no? Es decir, el uso de la minería a cielo abierto, esta tecnología inventada en los años 30 del siglo pasado, cómo volvió hizo volver al capital sobre estas zonas que en ese momento para la tecnología antes de la minería a cielo abierto parecían ya no económicamente redituables a explotar, ¿no? O sea, hemos visto que el avance tecnológico provoca un movimiento geográfico de la minería, pero en este caso esta expansión geográfica no solamente es por una nueva tecnología, sino también, como ya estaba diciendo la doctora, también por nuevos minerales, ¿no? Uno de esos es el litio, pero no es el único. Las tierras raras, por ejemplo, se ha hablado mucho también de eso. Y bueno, pensamos que a través de este análisis entonces podemos identificar algo que observamos en México como un reforzamiento y una renovación de este conjunto, por un lado, de estrategias discursivas, ¿no?, de cómo se va justificando socialmente este extractivismo, primero con un discurso desde el capitalismo verde, como un discurso de una necesidad imperante para todos y todas, ¿no?, aunque como iremos viendo, en realidad se trata solo de automóviles eléctricos, prácticamente o casi todos ellos individuales, ¿no? No propiamente se trata de una transición, sino una adición de mercado a bienes que de por sí ya se vienen produciendo. Y bueno, y también, además de este conjunto de discursos asociados que quieren justificar este extractivismo, con esta supuesta transición energética, en el caso de México vemos que también empieza a jugar, como ya nos decía la doctora, pues todos estos discursos en torno a la supuesta soberanía energética, soberanía nacional, que tiene que ver aparentemente en el que el litio se vuelve indispensable, ¿no?, su explotación. Y bueno, en conjunto con esto lo que nos interesa también mostrar, entender para nosotros mismos y también para las organizaciones aliadas, es entender que esta expansión también implica no solamente un discurso nuevo, sino también nuevas formas de estrategias empresariales, corporativas,
para expandir justamente este modelo de supuesto desarrollo, el extractivismo, la minería, ¿no? Hay nuevas estrategias que podemos un poco develar, empezar a ver a partir del análisis de litio. Y bueno, aquí entonces la exposición un poco trata de responder estas preguntas, ¿no? ¿Cómo llegó la fiebre del litio a México? Que es algo, bueno, ¿qué tanto ha avanzado esta fiebre? ¿Qué implicaciones, qué huellas ha ido dejando en el territorio? Y bueno, en esta parte me voy a ayudar de varias partes que ya fue diciendo, ¿no? La doctora Rosario, entonces ya para que creo que podremos ir simplemente reafirmando, ¿no? El contexto primero, justo de esta fiebre de litio que en México llegó, pues sí, un poco tarde, digamos, o más o menos recientemente, en 2019, tiene que ver justamente con este conjunto de usos que se ha identificado. Tiene litio, como ya nos mencionaba, pero el litio como este mineral muy atractivo para almacenar energía, ¿no? Y eso, bueno, tal vez aquí ya no tenga mucho sentido o ya lo tengamos todos muy claros, pero el litio no es un energético, es un almacenador, ¿no? O sea, como nos decía ya la doctora. Y esto es relevante, pues, para después ir mesurando o dimensionando su importancia o la posibilidad de derrame económica que se pueda generar a partir de su minería. Pero bueno, el contexto entonces tiene que ver con este uso que ya nos decía la doctora, que se le da litio en las baterías, ¿no? Como almacenador de energía. Pero bueno, como almacenador de energía hay otras fuentes, digamos, no es la única. Lo que va siendo muy útil es efectivamente sí en dispositivos tecnológicos y demás, pero sobre todo es muy útil o es ya muy útil en las cadenas de suministro del sector automotriz, ¿no? Entonces, pues esto es relevante como para ir situando, creemos nosotros, a qué se debe este boom del litio en México en particular, no ya en todo el mundo, que bueno, acá estamos mostrando algunas gráficas que vienen incluidas en nuestro informe de 2021 y que bueno, la idea es que puedan como dimensionar este primer momento, ¿no? Las siguientes imágenes y gráficas ya son sobre todo del informe que publicamos el año pasado en enero, febrero de 2023, y que justamente trata de rastrear el avance y hasta dónde había llegado esta expansión, este boom en México, ¿no? Ese es el contexto internacional. Y en el caso del país, pues, sin duda una fecha clave, como sumando a las que ya fue dando la doctora, es esta que encontramos en 2019, cuando en una nota de prensa, digamos, bueno, sí que publicitaba a este yacimiento de Sonora, litio como el más grande del mundo, ¿no? Después se descubrió, se supo, se desmintió, pues, que esta información era falsa, se dijo era producto de un error, no sabemos qué tanto, ¿no? Porque las mineras también suelen, no es raro, digamos, que traten de hacer grandes, ¿no? Sus recursos existentes, que tengan estrategias para hacerlos más atractivos para los inversores. No sabemos si en este caso fue así. Lo cierto es que fue a partir de esta sobrevisibilización de un yacimiento en Sonora, que sigue siendo el más importante en México, que el litio comenzó a estar en boca, sobre todo, digamos, fue como un horizonte público mucho más importante. Después de allí tenemos un año y medio más o menos en lo que transcurrió hasta que se dieron las primeras reformas concretas sobre el litio, que son las que ya mencionaba la doctora, que ocurrieron hacia abril de 2022. En ese tránsito, ¿no? De agosto de 2019 a abril de 2022, pues ocurrieron varias cosas. Tenemos un momento en el que el gobierno actual, bueno, el gobierno federal, digamos, fue impulsando diversos proyectos de reestructuración territorial, fue teniendo varios encuentros, disputas, debates con la bancada de oposición, con las élites de oposición, ¿no? En donde uno de los ejes, creemos nosotros, más relevantes en esta disputa fue justamente el sector eléctrico, un sector profundamente fosilizado, digamos, y que recibió el gobierno en turno también muy privatizado, ¿no? Tras la reforma de 2013 y 2014. El gobierno, como sabemos, ha buscado, bueno, ha batido, digamos, ha llevado una batalla
para el fortalecimiento otra vez de estas empresas del Estado, ¿no? En una de esas es CFE. Y bueno, en estos años hizo propuestas, pero también se encontró límites, y creemos que justamente desde nuestra lectura, lo que se publicó en abril de 2022 como un decreto a la ley minera, una ley minera además absurda que tiene desde hace muchos años muchas cosas que para este momento era necesario reformar. La primera reforma que se hace, llama la atención, sea por este gobierno, digamos, que se dice de izquierda, es justamente esta reforma que busca, ellos dirán, donde se nacionaliza el litio, ¿no? Y el uso del término no es menor, nos parece, es un uso que a nivel discursivo tuvo mucho impacto, un discurso que buscaba hacer relaciones, hacer vínculos con esta memoria histórica hacia el petróleo, ¿no? Se hablaba incluso de expropiación en algunos momentos, después ya se quedó el término nacionalización, y que, eso nosotros sentimos que más bien tiene que ver con un revés, una disputa política que se da también a nivel interno en torno al sector eléctrico, y que más o menos se resuelve de esa forma, de manera tentativa, ¿no? Y que va a tener, ya la doctora nos fue diciendo también en otros momentos, ¿no? La posterior creación o el decreto de la empresa Litio para México o Litio MX, ¿no? Que surge un poco después. Y bueno, que nosotros en el informe tratamos un poco de señalar qué realmente implica o implicó esto que llamamos o que se fue llamando de forma muy, creemos nosotros, un tanto desatinada, la nacionalización del litio, ¿no? Los minerales, como sabemos, ¿no? En México, mientras están en el subsuelo, son propiedad de la nación, ¿no? Lo que apuntaba, digamos, el decreto tenía que ver no tanto con eso, sino con lo que iba a ocurrir una vez o en el proceso de extracción, efectivamente. Nosotros decimos que no es una nacionalización lo que se hizo porque no hubo un proceso de expropiación. De hecho, en el propio decreto se indica que todas las concesiones, todos los permisos dados antes de ese decreto, pues se iban a respetar, por lo tanto, digamos, no iba a proceder como una nacionalización, como lo conocemos, se dio en otros sectores, ¿no? Históricamente, y muy pronto se empezó a hablar, pues, eh, pese a que se hablaba de este discurso de soberanía y demás, de que esta empresa, Litio MX, para tratar de apropiarse o administrar más bien la cadena de producción o de explotación de litio, iba a tener entonces que asociarse con capitales extranjeros. En algún momento incluso hubo ha habido muy poca información oficial en torno a esto. El presidente en algún momento dijo que solo iban a ser capitales de América del Norte, de repente no se habló más si eran solo capitales mexicanos y también iban a ser, como les decía, también capitales extranjeros. Entonces ahí, lo que quedó claro es que se apuntaba a una participación, una empresa mixta más bien. Y bueno, otros de los cambios importantes que llamaron la atención es que no se iban a otorgar, en el caso del litio, nuevas concesiones, ¿no? Sino que se iban a generar esto que se llaman las reservas, ¿no? Que como sabrán son espacios del subsuelo que están solo justamente reservadas para la explotación a través de empresas o instancias del Estado, en este caso esta empresa Litio MX, ¿no? Eso por un lado. Luego, el decreto también lo que nos llama la atención es ¿cómo se le puede decir? Como ascenso de categoría de la minería de litio y al litio mismo como mineral, como algo de utilidad pública y patrimonio de la nación, ¿no? Esto, que son categorías que pueden parecer así solo rimbombantes, en realidad nos importa poner la atención porque son vinculantes, porque permiten al Estado ejercer, como ustedes sabrán, distintos mecanismos impositivos, ¿no? Más discrecionales para entonces sí lograr o garantizar que esa actividad, esa explotación se logre. Esto es aún más notorio en el caso de la noción de estratégico, ¿no? La noción de estratégico faculta al Estado para promover, como aquí vamos diciendo, medidas impositivas, es decir, el uso de militares, también ¿cómo se dice? La no publicación de información, ¿no? Porque es cosa reservada, es estratégico y eso se posibilita.
Y bueno, en general, un uso mucho más discrecional de los recursos, de la información, algo que ya de forma inmediata empezó a ocurrir luego después del decreto. Esto es algo que bueno, que nos interesa mucho entonces estar señalando, ¿no? Hubo este conjunto de cambios y bueno, aquí queremos presentarles un poco, habiendo hablado un poco más de estas modificaciones, de qué ocurrió en estos años, ya en lo concreto de qué estamos hablando, ¿no? En el informe de 2021 nosotros estudiamos 36 proyectos privados, bueno, 36 proyectos de litio, y lo que encontramos es que de esos 36 proyectos, la totalidad eran privados. En general encontramos, pues algo muy común que se encuentra en toda la minería, ¿no? La minería es un sector económico muy concentrado, ¿no? Y donde también florece mucho un nivel de especulación muy grande. Es decir, en este caso, bueno, eran solo 10 empresas las que controlaban estas concesiones que podían estar vinculadas con proyectos de litio, por lo que pudimos analizar. Todas ellas eran de capital extranjero. Bueno, ahí están las dimensiones de estas concesiones. Pero bueno, además de esto, sirve decir que la mayor parte, digamos, de estos proyectos o concesiones asociadas al litio, ustedes tal vez sabrán, la ley minera antes de estas últimas reformas de 2022 y sobre todo la de 2023 se otorgaban, digamos, sin que el concesionario indicara qué tipo de minería quería explotar, qué tipo de minerales quería explotar, ¿no? Entonces, digamos, estas asociaciones las fuimos haciendo más bien a partir de qué tipo de empresa era, el nombre del proyecto y demás, o el nombre de la concesión que le iban dando. Y bueno, de estos proyectos encontramos que 33 de ellos en realidad pues estaban dentro del conjunto de empresas que en minería se llaman las empresas junior, ¿no? Que son estas empresas que no tienen el capital suficiente para desarrollar un proyecto, sino que su modelo de negocio está más bien en hacer proyectos de exploración, ¿no? En hacer exploraciones y lograr vender estos proyectos a empresas más grandes, ¿no? Entonces, bueno, esto es un panorama que teníamos en 2021, ¿no? Que donde solo 3 de estos proyectos tenían avances significativos. Pero bueno, después ya con la actualización que fuimos haciendo ya en este último informe que publicamos en 2023, pues ya algunos, o sea, estos eran menos proyectos los que tenían avance y los principales efectivamente estaban en esta región de Sonora, que ya ha mencionado la doctora, ¿no? El proyecto de Sonora Lithium, que fue, bueno, que en ese tránsito entre el 2019 y 2023 fue comprado por la empresa china Ganfeng Lithium, que es la productora más grande de litio en el mundo. Y bueno, no solamente está ese proyecto que nosotros aquí en el mapa que ustedes ven al lado podrán ver las concesiones de esta empresa en color rojo, ¿no? Déjenme ver cómo bueno, en estas sólido y también en este conjunto de concesiones que estaban en trámite, ¿no? Que están en Ashurado, sino que también estaba otro proyecto un poco más al sur, la empresa Rockland Resources, ¿no? Que se ve en el mapa en color naranja. Esta empresa, lo interesante de esta es también aquí vemos en color sólido las concesiones vigentes y en color ashurado las que estaban en trámite, ¿no? Para ese momento. Y lo que llama la atención es que esta empresa Electra, ¿no? Que está un poco más al sur del proyecto más conocido de litio en México, reclama o dice haber empezado procesos de exploración ya en sus concesiones, pero dice el lugar donde dice que empezó, reporta la exploración es sobre una concesión que en realidad no está vigente, ¿no? Entonces, bueno, eso es relevante y es como solamente una muestra más de esto que nosotros hemos visto, cómo opera la minería en realidad. Hay un conjunto de irregularidades que se dan todo el tiempo y que, bueno, en este caso estamos describiendo en el caso del litio, ¿no? Un mineral que apenas estaba empezando procesos de exploración. El más avanzado es este que habíamos ya mencionado, el de Sonora Lithium, que incluso sí ya tenía una exploración suficiente como para dimensionar la cantidad de mineral que esperaba sacar. Acá solo estamos observando ahora esta reserva de litio que se creó muy pronto, la primera y la única, bueno, de las que se ha creado, ¿no? Hasta ahora, de la reserva de litio MX, ¿no? Y que como verán es este margen azul que justamente abarca, digamos, todas las concesiones que ya habíamos mencionado tenían
estas dos empresas en la región. Además de estas, en México había otros proyectos hacia 2023, finales de 2022 avanzados, ¿no? Nosotros solo le pusimos atención a aquellos proyectos que ya venían con cierto avance, que podían estar asociados al litio. Uno de estos está en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí. Es una empresa que se llama Advance Lithium Corp, ¿no? Y bueno, son yacimientos también en arcillas, como ya, también hay unos yacimientos aquí de los pocos en salares que hay en México, están en esta región, ¿no? Y bueno, que el caso de vale la pena mencionarlo o revisarlo ahí si tienen más tiempo en el informe, porque presenta pues uno de los paradojas, digamos, límites que tuvo este decreto que se hizo. En este caso, esta empresa pues pretendía explotar no solo litio, sino otros recursos minerales, y un poco quedó en pausa porque no sabía si iba a ser, o sea, si le iba a permitir explotar o no lo que estaba pensando, digamos. Ahí estaba esa cuestión en este caso que ustedes pueden leer con más detalle en el informe. Y bueno, además de que es el que estamos viendo en el mapa ahorita, estaba el caso del Salar del Diablo en Baja California, que es un proyecto que fue frenado por acción de los dueños de la tierra, es decir, los ejidatarios, ¿no? Y por lo cual la empresa tuvo que mover también la exploración hacia otros puntos más al norte de esa entidad. Pero estos son, bueno, los proyectos privados en avance, ¿no? Y a esto habría que sumar entonces, ya luego de este decreto que se hizo en 2022, pues las zonas de avance o de prospección, que es una fase previa antes de la exploración, que va haciendo el Servicio Geológico Mexicano en torno al litio. Esta información, ¿no? El Servicio Geológico Mexicano reportó que iba a hacer prospección minera sobre litio en 82 puntos del país, como ahí lo ponemos. Y bueno, lo interesante, como les iba diciendo, es que luego, después de este decreto, esta información ya se encontraba clasificada como reservada, ¿no? Por un periodo de 5 años. Y esto se hace al amparo de estas categorías, estas figuras, ¿no? De ser estratégico, de ser de utilidad pública, que se fueron añadiendo a esta legislación. En este mapa ahora estamos viendo justamente dónde están esos puntos, ¿no? Esta información la obtuvimos a partir de una solicitud de información, pero más información en realidad sí ha sido mucho más parca. Y bueno, aquí podemos ver que sí, sobre todo, claro, es Sonora, las zonas de prospección, pero bueno, también está Oaxaca, está Puebla, y bueno, Nuevo León también, ¿no? Estas son zonas apenas de prospección y, como hemos dicho, los otros proyectos privados están, incluso el de Bacanora, pues aún bastante, bueno, el de Ganfeng está en una fase bastante temprana. Pero quisiéramos como mostrar elementos que ponemos en el informe en torno a dónde están y qué implicaría el desarrollo de estos proyectos. O sea, un aspecto tal vez, para no abundar en muchos otros, es el tema del agua, ¿no? La agudización no solamente en el acaparamiento del líquido, o sea, del agua que ocurre ya en muchos lugares, sino también en la agudización de problemas de contaminación, ¿no? Que implica el avance de la minería en general, pero bueno, pongamos el ejemplo a partir de este conjunto de proyectos, ¿no? En el informe presentamos este conjunto de datos, o sea, hay de estos 82 puntos que vemos, ¿no? Además de los proyectos privados asociados al litio, una cuarta parte de estos proyectos está en zonas de riesgo hídrico, ¿no? Bueno, no solamente de riesgo hídrico, sino de riesgo hídrico extremadamente alto, ¿no? Y un total de estos proyectos están en zonas de riesgo hídrico alto. Algo que podemos ver tal vez mejor en este mapa, ¿no? Aquí estamos mapeando en verde las zonas de prospección del Servicio Geológico Mexicano y en color rojo los proyectos, bueno, el de Bacanora y los otros proyectos que apenas están en fases más tempranas de prospección, ¿no? En naranja. Y en los colores de fondo ustedes pueden observar el nivel de riesgo hídrico general que se reporta en el país. Y bueno, no es como muy difícil hacer como la asociación, la relación que ya existe, ¿no?
Además, pensando no solamente en este riesgo hídrico, sino en la situación de los acuíferos, pues esto, mencionar que el 47% de estos proyectos se encuentran sobre acuíferos que ya, digamos, hoy mismo, sin esos proyectos mineros operando, reportan un déficit de agua, ¿no? Como decía la doctora, estos proyectos de litio, la mayor parte de ellos, a excepción de estos en San Luis, algunos de ellos, la mayor parte de ellos se ha reportado son, como decía ella, en arcilla, ¿no? Un tipo de depósito que es el que menos económicamente se ha explotado, un tipo bueno, además es una explotación, de hecho a nivel, no hay una explotación de litio en arcilla que esté funcionando, llegamos allá a nivel económico, ¿no? Hay otro depósito y una mina ya con más avance en Estados Unidos, y bueno, tal vez más adelante, para tal vez la ronda de preguntas, podríamos ir mencionando un poco que la prospección de uso de agua, por ejemplo, las dimensiones que pretendía hacer en el caso de la empresa Ganfen en Bacanora, ¿no? Y bueno, estos son como imágenes y preguntas que nos hacemos en caso de que eso avance, ¿no? De que estos proyectos avanzaran. Sin embargo, mucho antes de eso, ¿no? Porque sabemos que la explotación minera pues no se hace de un día para otro, sobre todo en este conjunto de minerales que son, digamos, están en la frontera tecnológica, sino que requieren de un proceso de transferencia tecnológica, digamos, de prospección, o sea, hay un plazo largo en esto, que no nos hace estar tranquilos, digamos, desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería, porque vemos nosotros que ya mismo, o sea, solamente esta especulación, como este discurso, como decía la doctora Rosario, ya va generando muchísimos efectos en el territorio y en el país, ¿no? Tal vez los más inmediatos y con relación a lo que ella ya iba mostrando, ¿no? Es esta ampliación de la legitimación que se ha dado a nivel discursivo de estos proyectos extractivistas, de esta vía neoextractivista, como una vía supuestamente viable, útil, de la redistribución del ingreso en México, ¿no? Y esto nos parece pues sumamente grave porque por un lado efectivamente ha roto muchos sectores de la población que antes eran muy sensibles, que tenían muchos oídos justamente a la irracionalidad, a lo absurdo de mantener la explotación, bueno, del extractivismo minero, ¿no? Que eran personas, grupos, sectores de la población muy sensibles a todos estos daños, y de repente eso, digamos, el discurso o el que este gobierno sea el que lo esté posicionando, pues hace justamente como borrarlo, ¿no? Del camino. O sea, de repente parece otra vez sensato y viable generar este conjunto enorme de zonas de sacrificio, ¿no? Para aparentemente acceder ahora no solamente a un supuesto bienestar humano, digamos, en esto de la transición energética necesaria, sino también ahora se embiste, digamos, este neoextractivismo, como ya nos decía la doctora, pues con mucho discurso de soberanía, ¿no? De nacionalismo. Cuando a pesar de, bueno, o es todo lo contrario, ¿no? Y tal vez también eso lo podremos abundar un poco más en la otra ronda, ya más en la discusión colectiva, porque este proyecto de supuesta y falsa, decimos nosotros, nacionalización del litio, está profundamente vinculado con el proyecto, digamos, con la política interior estadounidense, ¿no? Y su proyecto de fortalecimiento de su cadena automotriz, particularmente la cadena bueno, el sector automotriz eléctrico, ¿no? Frente justamente a China, que hoy en día es quien tiene el mayor, bueno, tiene una competencia ahí muy fuerte, también en torno a otros sectores, pero digamos en el caso del litio es muy relevante esa disputa en torno al sector automotriz y de la electromovilidad, como le llaman, que es algo que quedó incluso inscrito, ¿no? En el TEMEC, ¿no? Entonces nos parece que frente a esta evidencia, ¿no? Este servilismo, esta subordinación con la que se está haciendo este proyecto, que como ya nos decía la doctora, tampoco es que sea nuevo, bueno, este discurso lo que genera es una legitimación muy dolorosa, que genera rupturas y también genera mucha criminalización para las organizaciones, las personas que se oponen a estos proyectos. Por otro lado, también, bueno, lo que decíamos,
ya mismo genera también no solamente discursos, sino instrumentos para que el Estado imponga estos proyectos, ¿no? Ya hemos dicho el que se nombren como minerales o actividades estratégicas, va posibilitando un uso discrecional, un uso inmediato ya de cuerpos armados, por ejemplo, decíamos ya también, posibilita este velo sobre la información que se está generando sobre estos proyectos, un uso discrecional también de los recursos y demás. Em, y bueno, esto nos parece sumamente grave dentro del contexto que todas y todos ya conocemos, tal vez particular, bueno, cada región es muy particular, de crecimiento de la violencia, ¿no? Y que una violencia armada asociada a esto que se llama como la macrocriminalidad, que además está muy vinculada de manera muy clara en algunos casos, en otros no tanto, ¿no? Con este conjunto de actividades extractivas, ¿no? Eso es algo que nos parece muy relevante de ir señalando, cómo esto ya va haciendo efectos, digamos, en el territorio. Y bueno, tiene que ver con esto tal vez un poco repetitivo de lo que he mencionado, ¿no? Esta posibilidad de uso de fuerzas más impositivas de parte del Estado se suma, ¿no? Es sumatoria, no es que, o sea, porque ya antes Alfonso Durazo justamente creó la policía minera, ¿no? En el contexto del COVID, por cierto, ¿no? Cuando el lobby minero logró colocar a la actividad minera como una actividad esencial, ¿no? Estas actividades que no pararon y que entonces fortalecieron su presencia en comunidades que se oponían incluso a estos proyectos porque justamente estas no podían salir, no podían hacer reuniones, incluso no podían hacer asambleas agrarias, por ejemplo, para oponerse porque el RAN les decía que no se podían reunir. Digamos, todo este conjunto de cosas que hemos dicho se van sumando a una política que ya era extractivista, ¿sí? Eso es algo que queremos como dejar muy claro en esta parte. Em, y bueno, tal vez relacionado con esto, o sea, el gobierno actual, si bien sí, cuando uno analiza el caso de litio se puede ver con claridad esto que ya decía la doctora Rosario, ¿no? Este neoextractivismo, esta apuesta por el neoextractivismo, pues bueno, la cosa es que ya era, ¿no? O sea, y lo podemos ver, por supuesto, en el sector de los hidrocarburos, ¿no? O sea, en varias partes. Pero sí, efectivamente pensamos que este estudio en específico, el mirador de lo que ha ocurrido al torno al litio, nos permite ver, algunos dirán contradicciones estructurales, y bueno, nosotros decimos también muchos límites de esta supuesta izquierda o de estas posibles vías alternativas, ¿no? De desarrollo que en principio se posicionan desde estos partidos. Por un lado, por ejemplo, o sea, y solo para dar algunos ejemplos que podamos ir platicando tal vez más adelante, eh, hemos dicho la minería del litio que reporta el Servicio Geológico Mexicano, sobre todo en arcillas, es un tipo de minería que se tiene que hacer necesariamente con la técnica de minería a cielo abierto. Y bueno, entonces eso contrasta, ¿no? Mucho con esta supuesta reforma o propuesta de reforma. Bueno, no es una supuesta, se hizo, ¿no? La propuesta de reforma que se hizo a inicios de este año de prohibir la minería a cielo abierto, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí para nosotros como REMA, devela esto que en realidad este conjunto de reformas, bueno, muchos lo han dicho, ¿no? Es un instrumento no tanto que pretende ser vinculante, no es que sean propuestas que esperan realmente que se realicen, la mayor parte de ellas, sino son instrumentos discursivos, ¿no? Instrumentos sobre todo discursivos en un horizonte partidista, en este horizonte de cambio, ¿no? Bueno, electoral, más bien, más que de cambio. Y bueno, ahí hay una contradicción muy clara, un límite, o sea, nos parece a nosotros que usan esta posición o que siguen tratando de venderse como una posición de izquierda, cuando los proyectos que están, o sea, de una izquierda distinta, una izquierda más a la izquierda, digamos, cuando en realidad lo que están promoviendo son proyectos neoextractivistas, ¿no? También en esta luz podríamos ver algunas de las reformas que se hicieron a la ley minera en el año pasado, ¿no? Es difícil de repente ahorita hablar de todo esto de la minería en poco tiempo, porque efectivamente ha habido varios cambios, eh, con mucho debate, digamos, muy polarizados, de los cuales se ha hablado mucho
en términos discursivos tal vez, pero que se ha analizado muy poco. Entonces tal vez si quieren también podemos hablar un poquito más de qué implica esto del litio ya con las reformas a la ley minera del 2023 más adelante, ¿no? Y bueno, esto que ya les decía, ¿no? Esta subordinación total de estos proyectos a la política interior estadounidense, cómo se acompañan, se completan con muchas políticas que se han estado implementando allá, la política, el decreto en contra de la inflación que prevé que en Estados Unidos se empiecen a vender más autos eléctricos, pero producidos justamente en esta región de América del Norte. También está este apartado del TEMEC donde se habla de las core parts o de las partes esenciales, ¿no? Que habla de cómo para tener los beneficios fiscales, muchos de estos, bueno, esta cadena de producción de autos tiene que tener componentes, entre ellos las baterías de litios producidas en su totalidad en estos países, en estos 3 países de América del Norte, ¿no? Y bueno, y podríamos mencionar también, aquí no da mucho tiempo, pero cómo durante todo ese periodo entre 2020 y sobre todo 2021 y 2022, hay un conjunto de visitas de mandatarios, de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos a México que justamente van tejiendo, nos parece, esto que en México ocurrió como la nacionalización del litio y que creemos más bien tiene que ver con el interés de Estados Unidos de sacar a China de la región, ¿no? Y bueno, que se puede ver además el año pasado, ¿no? Vieron que no solamente, bueno, el año pasado México hacia finales de 2023 canceló ahora sí las concesiones de Ganfen y lo pone efectivamente a México en la posibilidad de ser bueno, de entrar en una disputa ya en estas cortes que están creadas en torno a los tratados de libre comercio, México tiene un tratado de libre comercio con China, ¿no? Y bueno, aquí para ya ir cerrando un poco la participación, además nos parece relevante ir viendo qué más apunta, qué más abre el mirador, qué más nos deja ver este mirador de litio en torno hacia dónde va avanzando y qué instrumentos está usando el extractivismo en México. Y uno de estos nos parece muy relevante, aún no se ve tan claro en México, pero sí ya se va viendo muy claro en países, bueno, en regiones como la Unión Europea, por ejemplo, que nos parece relevante, es este conjunto de mecanismos empresariales que buscan abrir y dar como certidumbre a estas inversiones que van haciendo a través de mecanismos no necesariamente ligados con la legislación nacional, sino en este caso queremos llamar la atención sobre los certificados o las empresas de certificación minera, ¿no? Estos certificados son, pues, básicamente, como decimos ahí, negocios, ¿no? O sea, una empresa paga para que la certifique y diga que es limpia, que hace bien su trabajo o no. Y bueno, en México tenemos, hay certificados en específico que están surgiendo, son formas como de evaluación interna, ¿no? Digamos, bueno, interna, quiero decir, como que se hacen las empresas a ellas mismas sin una suficiente auscultación pública, ¿no? En donde incluso reciben certificaciones solamente por pagar estar allí, digamos, aunque no hayan logrado ningún nivel, digamos, o calificación en esa certificación, reciben ya la certificación por haberlo intentado, digamos. Es el caso de la certificación IRMA, que está muy ligada justamente a la minería de lo que se llaman los minerales estratégicos o asociados con la transición energética, ¿no? Y que sí tiene algunas minas en operación, no con, bueno, con estos certificados en México, aunque no son minas asociadas al litio, porque como hemos dicho, la minería de litio es aún muy temprana en México. Y bueno, esto es un poco en síntesis, ¿no? O sea, a pesar de que estamos en momentos muy tempranos, sí nos permite ir observando como ejes, caminos de expansión de esta minería y caminos de expansión que se suman a un conjunto, y hay que entenderlo también así, de proyectos muy, bueno, un conjunto de territorios más bien muy asolados por proyectos, ¿no? Porque como ya tan solo hablando de minería, digamos, o de otro tipo de minería, como los hidrocarburos, ¿no? O sea, pues son la zona de explotación que vemos acá en la zona, en todos los
polígonos morados y lilas, ¿no? Además de todas las concesiones, digamos, que vemos en naranjas y en amarillos, ¿no? Las vigentes y las que están en trámite. Que si bien efectivamente no en todas las zonas donde hay concesión implica un riesgo, digamos, bueno, no es que ahí se vaya a construir una mina, ¿no? Hemos dicho desde el inicio, les decía, es un sector muy especulativo, pero el hecho de que no se construye una mina no quiere decir que no haya efectos en el territorio, ¿no? Hay especulación sobre la tierra, hay presencia de fuerzas armadas, digamos, legales e ilegales, ¿no? Y hay un conjunto de movimientos que ya van afectando los territorios y que van además operando en conjunto, ¿no? En el caso pues de esto que se llama como los minerales asociados a la supuesta transición energética, como ya nos decía la doctora, pues no es solo ese litio. En México deberíamos ponerle muchísima atención al caso del cobre, del cual ya somos grandes, bueno, Sonora en particular, ¿no? Es un productor, es un estado que se le extrae mucho cobre, y históricamente hay un conjunto ahí de efectos territoriales alrededor de esto. Y bueno, tal vez decir como algunas ideas, ¿no? Que también dialogando más con lo que ya exponía la doctora. En primer lugar, o sea, esto que se dice ya de la transición energética, hay que señalar que es aditiva, o sea, no se habla, la transición energética de la que hablan las empresas es un modelo que busca expandir mercados que no sustituyen otras fuentes, sino que se van adicionando, ¿no? Y eso es algo que podemos observar históricamente. La supuesta transición energética ha ido sumando tipos de energía distinta, en particular como insumo para la producción de la electricidad, ¿no? Y en ese sentido también ha ido sumando mercados y formas, bueno, sí, como ámbitos de negocio a un modelo de consumo fuertemente, que conocemos, ¿no? Fuertemente centralizado, muy desigual. En el caso, pues, de la parte del neoextractivismo, pues sí importa esta parte, el cuestionamiento, ¿no? Que ya nos hacía la doctora, ¿qué tanto este neoextractivismo puede efectivamente ser un mecanismo de redistribución social suficiente, digamos, cuando lo que vemos, e insisto en esta parte que decía al inicio, o sea, el litio no es un energético, es uno de los varios, tal vez sí ahora más importante, mineral que sirve para justamente el almacenamiento de esta energía, ¿no? Entonces, este paralelismo con el petróleo, con la expropiación petrolera y con toda la riqueza y dinamismo económico que generó la explotación del petróleo, que es el energético más importante que ha habido en la humanidad, digamos, bueno, no solo digamos, en el uso humano, ¿no? Pues de ninguna forma tiene paralelismo, ¿no? O sea, no hay forma de que la abundancia de riqueza que se genera alrededor del litio sea paralela, similar a la que ocurrió con el caso del petróleo, ¿no? Y bueno, además en el caso del litio tampoco es que las reservas sean tan grandes, ¿no? Eso ya también lo comentaba la doctora, o sea, en el caso de México no se tiene porque no hay suficientes estudios aún, pero tampoco aparenta, ¿no? Según lo propio reportado con el Servicio Geológico Mexicano, ser tan amplio. Y bueno, y luego está esto que un poco nos decía ya en esta imagen que ponía la doctora Rosario, ¿no? En torno a la cadena de valor, ¿no? Suponiendo que el litio sí genere mucha riqueza, ¿no? La cadena de producción en su conjunto de litio, o sea, ¿qué tanto, por qué, o sea, qué condiciones distintas tenemos ahora como para pensar que estos eslabones de una cadena de producción, los eslabones que generan mayor productividad, van a permitirse trasladar a estos países donde ocurre la extracción de estos minerales, ¿no? O sea, si ni en cadenas de producción menos tecnificadas, menos de punta, digamos, o sea, que sí lo son, pero no tanto como la del litio ahora, como por ejemplo la automotriz y otras, la electrónica, ¿no? De la que hacemos parte justamente como eslabones de la producción, pues no vemos ni esa transferencia tecnológica suficiente, ni ese supuesto desarrollo, digamos, esa expansión de grandes, de empleos bien pagados, de regiones que florecen, pues no lo vemos, porque habría que pensar que en el caso del litio esto sí va a ocurrir, ¿no? O sea, como qué condiciones estamos pensando que son
Y bueno, agradecerles mucho y acá ponerles algunas imágenes. Ahorita les pongo los enlaces en el chat para que puedan consultar pues el informe de 2021, el de 2022, digo, sí, 23, que es este. Hay un resumen que tal vez sea más sencillo y bueno, una presentación del informe también que hicimos, que está en YouTube. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susana, por esta interesante exposición. Eh, He compartido algunos enlaces en el chat. No sé, tal vez posiblemente nos puedas confirmar si se trata de los documentos que quieres compartir con las y los asistentes a esta sesión. Si no, pues ahí están también los links. Vamos a dar paso a un espacio de preguntas y comentarios. Al menos he podido visualizar 3 preguntas que podemos ir comentando, ya sea dependiendo quién quiera responder. La primera pregunta es, ¿por qué la minería no ha logrado aportar más a la economía? ¿Se debe a un tema de inversión a las energías renovables? Es verdad que hoy en día no tenemos la tecnología para ir disminuyendo nuestra dependencia a los hidrocarburos, pero hay países que importan instalación de parques eólicos o el litio. ¿Puede importarse la tecnología necesaria? Creo que es la pregunta. ¿Hay algún pronóstico de que México logre disminuir su dependencia de hidrocarburos? Estas preguntas la realizó Rocío Pastrana. ¿Alguien quiere responder de las invitadas? Déjame buscarlas, Rolando, las preguntas. Ah, es que está un poco largo, pero si quieren es que son como varias, ¿no? ¿Por qué la Ah, minería no ha logrado aportar más a la economía? Se yo debe... puedo responder esa y luego ya vemos las otras. Ok, En un estudio, es multifactorial. En un estudio que hice, que está publicado, yo creo, en las memorias de ciencias sociales, en más de 400 años, toda la tecnología de que se ha usado en la minería viene de fuera. O sea, básicamente México es un exportador es un productor de materias primas, pero no es México, son las grandes empresas transnacionales que operan y la minería en el país a partir de una concesión minera. La ley antes de la nueva que salió hoy en el 2023, en el artículo 6, esta ley de 1994 señalaba una cuestión, decía, la minería es de interés público y será preferente a cualquier otra actividad. Y lo que se señaló muchas veces es que tiene de interés público la minería. ¿Por qué le das esa preferencia sobre cualquier otra actividad? Pero sí nos nos permite analizar que la minería era una actividad que estaba, digamos, ligada a los grandes capitales y era representativa precisamente de una minería llevada a cabo por las grandes empresas transnacionales, en la cual el Estado, para otorgar esa concesión, en ese estado mínimo, no ponía ninguna restricción en cuanto a las producciones. Es más, hasta antes del 2014, la minería, pagabas la concesión de la minería, pero no tenías ningún impuesto, digamos, de regalías ni nada de eso. Es en el 2014 cuando se establecen el fondo minero y además impuestos parecidos a la minería, pero del 2%, ¿no? Entonces, es una actividad, para concluir, es una actividad en la cual estaba ligada completamente a grandes empresas transnacionales que operan a partir de una concesión minera.
el Estado no establecía ninguna, digamos, reglas de operación para poder integrarnos de alguna manera a alguna cadena de valor o de alguna. No se pagaban, o los impuestos que se siguen pagando en México a la minería son relativamente bajos, y estos impuestos no han sufrido modificaciones desde el 2014, porque si bien la ley minera que se modificó el 8 de mayo del 2023 establece algunas condiciones para la exploración y la consulta previa, entre otras cuestiones, no establece, digamos, mayores impuestos, salvo si uno que todavía no está, digamos, es poco claro. Entonces, es como un caldo de cultivo en el cual esas condiciones no hacían que la minería pues se fuera un actor importante en la economía. Esa es esa respuesta, no sé. Muy en relación con esta pregunta, hay otra, ¿no? Que pregunta, ¿hay algún pronóstico de que México logre disminuir su dependencia de hidrocarburos o a los hidrocarburos? Dependencia económica, dependencia de en qué tipo, porque ya el petróleo ya desde hace algunos años no es, digamos, un sector al del cual del Estado depende económicamente. De hecho, el principal instrumento, digamos, es las remesas, es decir, en cuanto a recaudación son las remesas, se han colocado y no es de hace un año o dos, tenemos más de 8 años en los cuales la dependencia económica al petróleo, es decir, los hidrocarburos en los cuales en un tiempo apoyaban las finanzas del Estado, desde hace algunos años han venido perdiendo esa relevancia cada vez mayor, y ahorita en este momento y desde hace algunos años son las remesas ese principal instrumento de las finanzas públicas. Ok, gracias por la respuesta. Hay otra, tal vez, posiblemente Susana nos podría comentar algo al respecto. Dice, aparte del estrés hidráulico, los pobladores aledaños a las zonas mineras también sufren del desabastecimiento del agua o la contaminación o deforestación. El estrés hídrico, ¿no? Pues se refiere, supongo, en contextos de actividad minera operando, ¿verdad? Sí. Sí, pues efectivamente la minería ocupa cantidades bastante relevantes, cualquiera de que esta sea la minería, depende también de qué tipo de mineral, pero en general toda la minería ocupa cantidades muy importantes de agua. En los casos que hacemos parte de la REMA, efectivamente siempre ha habido casos de no solamente acaparamiento de esta agua, ¿no? Se puede ver el caso de Mazapil, varios en Zacatecas tal vez sean los más ejemplares, pero no los únicos en este sentido, sino también mucha contaminación de agua, ¿no? El caso de con nosotros estamos llevando adelante también muchas denuncias en torno a esto en los valles centrales de Oaxaca, digamos, hay contaminación de agua de manera importante, no solamente pequeñas, sino ya la generación de lo que se llama el drenaje ácido, ¿no? El caso, de Sonora que tuvieron allá con el derrame de las presas, ¿no? También de relaves es muy, muy paradigmático de este nivel de afectaciones que generan relacionados con el tema del agua, ¿no? El acaparamiento y la contaminación del agua, pero sí, efectivamente también hay muchos procesos relacionados, pues, sobre todo con lo que decían ahí, la tala, ¿no? El desmonte, sobre todo en los casos, pues, de minería a cielo abierto, estamos hablando, ¿no? Porque hay también en México minería subterránea, y en esto, digamos, por fuera no se observa tanto, ¿no? Estos daños, aunque sí los hay en materia hídrica,
pero el desmonte no se observa, pero sí cuando se trata sobre todo de minería a cielo abierto es muy dramático. En relación a la pregunta anterior que que hacían, sumado, digamos, a esta respuesta que ya daba la doctora Rosario en torno a cómo sí la economía del Estado, los ingresos del Estado han dejado de estar tan centrados en los hidrocarburos, efectivamente, no lo es así o contrasta con eso en términos energéticos, por si era por allí la pregunta, ¿no? En términos energéticos, si pensamos en toda la matriz energética del país, lo que ha hecho o ha ocurrido es una ampliación en la dependencia de los hidrocarburos, ya no del petróleo, y eso es interesante, porque efectivamente en México llegamos al pico del petróleo barato, del petróleo accesible hacia 2004, y el pico del gas también hacia 2014, sino el uso de un insumo como el gas metano, mal llamado gas natural, ¿no? Que se importa de manera muy importante, masiva desde los años 90, desde Estados Unidos, ¿no? Este gas que se produce con fracking en este país, ¿no? Y sí, esa dependencia energética en los hidrocarburos se ha ampliado mucho a partir justamente del periodo, del TLC, de las reformas estructurales en torno al sector eléctrico y demás. Perfecto, gracias, Susana. Hay otra pregunta por parte de Felipe Mora. Yo las voy leyendo. Han hablado de un discurso supuestamente izquierdista del gobierno alrededor del litio. ¿Cómo debería ser un discurso realmente izquierdista? ¿Qué debería contener? ¿Debería abandonarse la intención de explotar el litio en México y Sonora? ¿O bajo qué condiciones aceptarían que sí se explotara? Pues si quiere, no sé si la doctora estabas hablando. No, primero Ah. usted, sí, Susana. Pues miren, la posición de la REMA parece aparentemente muy radical, ¿no? Pero justamente porque tenemos en nuestras manos los pelos de la burra, ¿no? Como dicen, sí, desde nuestra perspectiva, un posicionamiento realmente de izquierda apostaría por otros modelos de desarrollo, ¿no? Apostaría por una verdadera transición energética que no sea aditiva a estos modelos de consumo, ¿no? Elitistas, también individuales, sino modelos de producción de bienes que hagan sentido al conjunto de la población, que sean más bien comunitarios, ¿no? Y bueno, sí, decimos, en cualquiera que sea la apuesta que como sociedad terminemos por decir, este bien sí se tiene que producir, este bien no, ¿no? En función de para qué lo estamos produciendo, a quién le está sirviendo y demás, hay que posicionar una realidad que es, digamos que hay mucha documentación al respecto, en torno a que la minería es una actividad altamente destructiva. Es una actividad muy destructiva, no solamente aquí en México, digamos, sino lo es en Canadá, lo es en todo el mundo. O sea, no hay la actividad minera es un modelo que es, digamos, un modelo que se ha vuelto un negocio justamente a partir de la generación de este conjunto de externalidades que termina pagando el Estado, aquí en México, pero también en Canadá, o sea, en los modelos incluso más avanzados que creemos que allá sí funciona bien, hay una transferencia muy importante de capital que hace el Estado, o sea, el capital público, dinero público, para que funcionen estas empresas en términos de caminos, en términos de, por ejemplo, cuando se supone que se cierran las minas y quien termina tratando de contener esos residuos tóxicos son los estados y demás. Entonces, sí, para nosotros lo que se tendría que hacer un verdadero proyecto de izquierda es, por un lado, sí, dejar muchos de estos minerales en el subsuelo, creemos nosotros, y habrá algunos que efectivamente que no podemos dejar tan rápido, no podemos, digamos, de manera inmediata decir ya no, ¿no? Y ser puristas, digamos, y entonces no usar internet, o sea, todo esto lo entendemos, pero tenemos que poner en la balanza la realidad de que son actividades altamente destructivas para las comunidades inmediatamente afectadas, pero también para el mundo en general, o sea, la minería genera lo que se llama pasivos ambientales enormes
y que se tienen que cuidar a perpetuidad, ¿sí? Y que no hay Estado, no hay tecnología que hasta ahora pueda contener los riesgos que implica la presencia y la proliferación, digamos, de estos pasivos ambientales. Por ahí iría como la respuesta, pero claro, la idea es un poco debatirlo, ver qué piensan los demás. Yo lo pondría, bueno, lo que traté de alguna manera de señalar es las configuraciones del neoextractivismo, que a final de cuentas, en este neoextractivismo, que el Estado participe como se ha propuesto y no solamente en México, sino también en Bolivia, actualmente en Chile, primeramente era el Estado y luego los capitales privados, otra vez el Estado, en un modelo que básicamente lo que hace es el Estado es quítate tú para ponerme yo, pero que no hay ningún cambio, es decir, se sigue poniendo como primer elemento es el automóvil personal. Un nuevo modelo en el cual sea un transporte público eficiente, en el cual pudiera realmente cambiar la matriz, en esa parte, ¿no? La otra, básicamente, en este poner el Estado, nada más cambiar, pero no cambiar ni los hábitos, ni las condiciones, ni el cuidado de los recursos, una matriz que no fuera solamente energética, es decir, porque básicamente ahorita lo que se está haciendo una matriz energética, este carro en lugar de básicamente en lugar de gasolina vas a usar electricidad, pero no hay un cambio. Entonces ahora en lugar estamos haciendo vehículos más potentes, con más autonomía, unas Hammer, etcétera, etcétera, eléctricos, sin cambiar de ninguna manera esa matriz. Entonces sería hacia una matriz socioecológica en el cual se tuviera en cuenta esos contrastes de la sociedad y no estuviéramos nada más cambiando un insumo por otro, básicamente, y no es uno, son por otros, uno por otros muchos, igual de dañinos. No sé si en un momento dado no es estar en contra de que el Estado participe, sino en qué posición va a participar el Estado y también hay que ser realistas, es decir, como bien lo señalaba ahorita, que ahorita Susana, perdón, como bien lo señalaba ahorita Susana, ¿qué ha cambiado? No estamos, básicamente, no hemos hecho nada para participar en estas grandes cadenas de valor. Entonces, es ser realista y partir del punto en donde estamos actualmente. Ok. Muchas gracias. Hay una pregunta más sobre cuánto sería el costo de cancelar las concesiones de las empresas extranjeras me imagino que para que el Estado pueda explotar eh, el litio, ¿no? Si hay algún cálculo aproximado de qué costo tendría la cancelación de concesiones, ¿no? No sé, esta es una de las preguntas. No hay, bueno, en este momento no hay cálculo, pero la empresa señalaba en un momento una inversión alrededor de 450 millones de dólares. No inversión básicamente, pero básicamente hay un entramado de capitales, es decir, primeramente las concesiones eran de Borax, que es una empresa mexicana, las vendieron a los ingleses, estadounidenses, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad ahorita estamos hablando de un yacimiento. No hay nada, es decir, no hay mina, es yacimiento. Si vas y vas a ver un cerro nada más, pero básicamente sí se hizo inversión y también en cuanto a la adquisición de las concesiones y demás. Ellos en alguna parte de los estados financieros de Bacanora Lithium creo que son 450 millones de dólares, pero estamos hablando ahorita de estados financieros. Lo demás es elucubrar porque no hay una respuesta a eso.
Muchas gracias. Sobre tal vez nada más un comentario, ¿no? Sumado a esto que dice la doctora Rosario. En el caso, pues, de la posible cancelación, pues, efectivamente, no creo que el Estado mexicano se anime a cancelar todas, ¿no? Porque el propio proyecto de Litio MX prevé una participación mixta, ¿no? O sea, prevé una posible asociación y lo más obvio, digamos, sería con estas empresas que ya tenían concesiones previas al decreto. A nosotros, por un lado, sí nos sorprendió la cancelación de las concesiones de Ganfeng, ¿no? Que es una señora empresa, ¿no? O sea, no es cualquiera. Y nos parece que esto, el Estado mexicano se atrevió a hacerlo un poco porque tiene el respaldo estadounidense, digamos, este visto bueno, ¿no? Efectivamente, como dice la doctora, no es posible ahora mismo calcular cuánto, ¿no? O sea, cuánto ascendería, no cancelar todas las concesiones, en las que ya mismo se cancelaron, no se sabe, porque esto depende, como ella ya bien señala, de la inversión hecha, pero también algo relevante que quería sumar a esto es que en estos tribunales internacionales que operan en los TLCs, no solamente se pone en juego o se pone en la mesa la inversión ya erogada, ya hecha, sino la posible, digamos, las ganancias que la empresa pretendía o aspiraba a tener, ¿no? Hay un informe que nos parece muy bueno que hicieron compañeros también, donde participaron compañeros y compañeras de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, que se llama El Casino del Extractivismo. Se los recomiendo mucho justamente porque habla de estos conjuntos de casos de demandas internacionales que las empresas han hecho contra estados, no solamente el mexicano, sino sobre todo los latinoamericanos. Es un estudio de esta escala. En donde justamente vemos esto, o sea que de repente los cálculos a pagar son exorbitantes. En México hay varios y el principal sector que promueve este conjunto de mecanismos es justamente el sector minero, ¿no? Entonces ahí sería interesante para quien pregunta esto que lo revise. Lo voy a poner el enlace en el chat. Muchas gracias. Yo Tenemos creo que ya vamos cerrando, ¿no, Rolando? unos Oh. minutitos. Si alguien más quiere hacer un último comentario para ya ir cerrando nuestra sesión del día de hoy, de forma directa con las invitadas, alguna comentario, pregunta, o no sé allá, Josué, si en la sesión, en el grupo en el que están allá en el DESU, también hay quien quiera comentar algo rápido. Adelante, sí, aquí hay una pregunta. Bueno, yo había leído, buenas tardes, muy interesantes las presentaciones. Había leído en un libro de James Seifer y Mateo Crosa que en Litio MX sí hay ya inversión estadounidense. Entendí del gobierno de Estados Unidos. No sé si ustedes tengan información al respecto. Yo en particular no, pero no nos sorprendería, digamos, si ha sido algo que se ha señalado. Bueno, no tengo el dato aquí, pero ahí lo que hay datos es más o menos de cuánto se ha invertido o cuánto ha aumentado la inversión en el Servicio Geológico Mexicano y en torno al litio MX, pero no sabía de esta presencia, no me sorprendería. Pues simplemente acá desde el DESU agradecer a Rosario, Isabel, por las presentaciones. Dejan muchas líneas de investigación para repensar a esto que a veces ingenuamente llamamos transición energética, cuando en realidad es una adición energética, ¿no? Donde no se están cuestionando los límites biofísicos del planeta Tierra, donde no se están cuestionando las lógicas de producción y consumo, y pues simplemente felicitarlas por sus excelentes presentaciones.
Y bueno, recordar que para la siguiente sesión abordaremos el tema de agravios ambientales y conflictos sociales, procesos de lucha, de resistencia, que bueno, es parte de una de las tantas líneas que tendrá el seminario. Eso acá de parte del DES, muchísimas gracias. Muchas gracias. Igual y hay preguntas que se van generando, entonces se las haremos llegar con mucho gusto a nuestras invitadas. Tal vez puedan comentar las preguntas que se van haciendo. Han sido dos exposiciones sumamente interesantes en la que justamente de lo que se trata es de pensar que no hay una solución simple para el cambio de nuestra sociedad basada en muchos casos en el consumo, ¿no? Y en la explotación a veces no, irracional de los recursos. Entonces, pues les agradecemos también desde el CIESAS su participación. Les haremos llegar eh, sus constancias y pues muchas gracias y les No, deseo. pues muchas gracias a ustedes, a quienes escucharon, a la doctora Rosario, un gusto escucharla también y pues estamos al pendiente de su comunicación y del seminario en general. Muchas gracias. Pues Sí, yo también, muchas gracias por la invitación, Rolando. Muchas gracias a todos por estar presentes y también agradezco y la verdad es un honor estar junto con Isabel. Yo he leído sus documentos y la verdad muy interesantes y es un gusto coincidir con todos y todas ustedes. Buena tarde. Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.